La antigua Roma fue la civilización que estableció las bases del desarrollo social occidental. Este gran título está dado por la capacidad de esta sociedad de destacar ampliamente frente a la extensa cantidad de grupos rivales. En una ubicación geográfica donde compitieron con los turcos, los bárbaros, germanos, otomanos y cartagineses, Roma siempre mantuvo un desarrollo evolutivo desde el punto de vista organizacional, institucional y militar superior. Esta rápida adaptabilidad de la sociedad romana fue la que la mantuvo en su auge. Aquella condición la podemos encontrar en la capacidad del antiguo pueblo romano de asimilar y hacer propio ciertas conductas o instituciones que, siendo ajenas, terminan adaptándose. Un ejemplo son los sistemas de acueductos, originalmente implementados en Egipto u Oriente Próximo. Los gladiadores, cuales son un antecedente a las competencias con carácter de espectáculo público, costumbre originaria del pueblo etrusco, o la religión griega, que fue de inspiración para las distintas deidades romanas. O más importantes, el origen de las 12 tablas, manifiesto jurídico y primer marco normativo de Roma, el que se convertiría en una fuente ancestral de derecho, considerando el contexto y la extensión que ésta tuvo en su aplicación y estudio en el tiempo, como la escuela de los glosadores, mucho más allá de la caída del imperio, demostrando que una antigua civilización podía aún ser no solo la inspiración de las sociedades venideras, sino de ejemplo de un desarrollo social más complejo y completo que el que obtuvieron países europeos en siglos posteriores. Aquella fuente tan importante nace de la necesidad de la plebe romana de tener herramientas para su reconocimiento y protección de derechos frente a los patricios. En esta situación es que Roma envía a un grupo de estudiosos a Grecia de forma de recoger antecedentes de sus avances democráticos e institucionales. La capacidad de absorber costumbres valiosas y mejorarlas es una constante en la antigua Roma, que consiguió conducir una de las naciones más trascendentes de la historia, pasando por procesos y regímenes distintos como son el Principado, la República y el Imperio, relevantes no solo por su dominio alcanzado, sino también al tiempo abarcado desde sus orígenes a su debacle, que transcurre durante 700 años. Este aspecto de acondicionamiento y perfeccionamiento de la estructura social parece ser la que le da origen a la eficiencia romana. Una medida que afectó enormemente el desarrollo de la antigua Roma fue el de estatus de ciudadano, que consiste en la categoría más completa del sujeto como individuo, facultado para votar y participar políticamente con el ius suffragiorum y el ius honorem, respectivamente. El derecho de efectuar contratos y de casarse con otra persona que tenga ciudadanía también se suman a esta condición. Y es que la ciudadanía llegó a resolver un aspecto fundamental en la estructura orgánica del imperio, el cual se encontraba en constante expansión y que llegó a abarcar todo el Mediterráneo, desde la península ibérica, el norte de África, hasta Oriente Próximo. Es en este extenso y sobre todo multicultural territorio el que debe estar sujeto al control del imperio, cada cual con sus respectivas diferencias y conflictos internos, parecían ser imposibles de unificar políticamente y productivamente, por lo que en la condición de ciudadanía, un simple cambio en la categoría jurídica la que termina comprometiendo a la comunidad anexada al imperio. Este, en su ambición creciente de expandirse, de hacerse con recursos y someter a pueblos bárbaros, reconoce una necesidad de control militar, burocrático y político, que solo es posible de administrar con la creación de un ejército profesional y permanente, concepto nuevo, dado los tradicionales ejércitos de aquel entonces, que se disolvían prontamente terminaba el conflicto que les daba origen. La categoría de ciudadanía era múltiple según la condición y origen de la persona, dividiéndose en cives romani, civis latini, soci y peregrini.
Es por ello que se desarrolla el ius gentium. Este derecho de gente busca regular las relaciones entre los romanos y los extranjeros. Es decir, no solo concibe Roma la cierta idea de unir a su pueblo con este estatus, sino que además adapta una suerte de derecho civil internacional. Es decir, no solo concibe Roma la acertada idea de unir a su pueblo con este estatus de ciudadanía, sino que además adapta una suerte de derecho civil internacional. Es importante este aspecto, ya que tradicionalmente los imperios buscaban el control de los pueblos anexados, pero a través de la represión, el miedo y la esclavitud. Roma viene a conceder estos derechos no solo con el fin de entregar dignidad al pueblo que hace suyo, sino que además entiende que un ciudadano paga impuestos, participa en la organización y manifiesta más abiertamente su malestar. Es decir, permite canalizar los conflictos en vez de aplastarlos, ya que es sabido que es la constante opresión de los pueblos lo que da la iniciativa a su revelación, alzamiento y posible corrupción del territorio a administrar en este caso. Un ejemplo bíblico y quizá histórico es cuando Poncio Pilatos concede a los sacerdotes de Judea el castigo a Jesús por profanar la religión de ese entonces. Aquello es destacable como ejemplo, ya que a pesar de que Pilatos contaba con el poder para hacer su voluntad, cede ante las prerrogativas del pueblo, entregándoles una dosis de autonomía de forma de que estos se vieran considerados en una sociedad romana, partícipes de decisiones, con un costo marginal para el imperio, pero con beneficios sociales que implica el reconocimiento de sus integrantes, como sucede con el reconocimiento de la ciudadanía y sus variantes menos completas, más allá que el final para Jesús haya sido trágico. Finalmente, en la pérdida y la suplantación de los estatus jurídicos por la fuerza bruta y la omisión del respeto al orden normativo estructural e inobservancia o desecho de las instituciones que garantizan estas condiciones, la que en gran parte desestabilizan el imperio, contribuyendo a su derrocamiento definitivo.